Un saludo muy fuerte a todo el mundo desde el Instituto Cervantes de Nueva York en este gran evento, en este coloquio titulado Los océanos 500 años después. Como saben, la misión fundacional del Instituto Cervantes es la promoción de la lengua y la cultura en español, pero además también apoya y difunde cualquier manifestación artístico, cultural y científica en español que ensalce el carácter panhispánico, los logros y los hitos en los ámbitos de investigación científica, que es el caso que nos une hoy aquí. Nuestros agradecimientos van en especial a la Fundación Iberdrola, que ha hecho posible la realización de este evento también. Tenemos con nosotros a Eva Calvo y a Jordi Dax. Eva Calvo es científica titular del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, ICM CSIC, y Jordi Dax es profesor de investigación del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Daremos comienzo a las exposiciones, empezando por la de Eva Calvo, seguida de Jordi Dax. Posteriormente daremos paso a un debate. Muchas gracias a los dos. Querida Eva, tienes toda la palabra y tienes toda nuestra atención. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Richard, por la presentación. Gracias por la invitación a ti y al Instituto Cervantes, de hecho, pues por dar la oportunidad de organizar este coloquio, este debate sobre el estado actual de los océanos, ¿no? Y tomando un poco como partida, como decías, la conmemoración de esta primera circunnavegación que tuvo lugar, pues eso, ¿no? hace más o menos unos 500 años, ¿no? Yo lo que haré será un pequeño paseo histórico primero por todos estos siglos, ¿no? de exploración de los océanos, ¿no? Y luego lo iré llevando un poquito a mi terreno y hacia los aspectos más científicos del impacto que están teniendo los cambios actuales a través de la actividad humana en los océanos. Pues bien, la primera vuelta al mundo, como ya quizás sabréis, esto fue comandada por Fernando de Magallanes, a pesar que de hecho inicialmente no era el objetivo tampoco de la expedición. A él lo que se le encargó básicamente fue ir a explorar a la costa, seguir acabando la exploración de la costa sudamericana con el objetivo de encontrar un paso hacia el oeste que permitiera llegar hasta las Islas Molucas, que eran las islas donde se producían en aquel momento las preciadas especias con las que se comercializaban, ¿no? Entonces, en aquel momento... claro, lo que sabíamos de la Tierra y de los océanos era muy, muy diferente al conocimiento que tenemos ahora, ¿no?
Sí que en aquel momento se sabía, y nadie dudaba en aquel entonces, que la Tierra fuera redonda, pero sí que todavía las ideas de Copérnico sobre, ¿no?, poniendo al Sol en el centro del sistema solar y la Tierra dando vueltas a su alrededor, pues todavía tardaría unos años en llegar, y sí que la Tierra se situaba en el centro del universo. Otra cosa que se conocía más bien poco eran las dimensiones que tenía la Tierra realmente. De hecho, se creía que era bastante más pequeña, ¿no? El radio de la Tierra era menor del que resultó acabar siendo, ¿no? Y de hecho esto hizo que Magallanes, pues un poco en la ruta, ¿no?, al observar la derrota que hicieron, pues ya se puede ver que efectivamente no se esperaba encontrarse un océano Pacífico, que en aquel momento tampoco se llamaba así, no tenía nombre de hecho, fuera tan grande como lo que se acabaron encontrando, ¿no? Y luego también mucho mérito el hecho de que, bueno, las técnicas de navegación en aquel entonces eran muy, muy rudimentarias, ¿no? No solamente no sabían calcular la longitud geográfica, ¿no?, a través de la cual iban navegando, sino que casi no podían ni calcular la velocidad a la cual navegaban, ¿no? Con lo cual el mérito de esta primera circunnavegación fue tremendo. En aquel entonces, por tanto, pues eso, ¿no?, los pioneros de este tipo de expediciones, después de Magallanes y Elcano, pues también hubo una segunda circunnavegación hecha por los ingleses, con Francis Drake en cabeza, y fueron con estos objetivos, como digo, comerciales, ¿no? No fue hasta el siglo XVIII, ¿no?, con el movimiento cultural de la Ilustración y con la idea de, pues, poner el conocimiento y la razón como motor, ¿no?, del progreso, ¿no?, que la investigación científica entró a formar parte de estas expediciones, ¿no? Las más conocidas, pues sobre todo la de James Cook, ¿no?, que además de permitir el descubrimiento de Australia, pues bueno, ya llevó entre su tripulación y como objetivos, pues esos aspectos tanto de astronomía como de zoología y botánica, ¿no? Y luego también otra a destacar sería la de Alejandro Malaspina, ya a finales del siglo XVIII, muy también orientada a visitar las colonias españolas, pero sí con un interés científico muy, muy importante, ¿no? De hecho, se recogió una cantidad ingente de información, pues, sobre historia natural y también astronomía, hidrografía, etcétera, ¿no? Ya en el siglo XIX, aquí un poquito las expediciones ya empezaron a sentar algunas de las bases de lo que es hoy la ciencia moderna, ¿no? Pues destacar la participación de Charles Darwin, ¿no?, que embarcó como naturalista a bordo del Beagle, o la expedición del Challenger, ¿no?, que también nos ofrecen todavía hoy una gran cantidad de muestras que se conservan de esa expedición y que tienen un valor incalculable para poder comparar con las muestras de las que disponemos o recogemos en la actualidad, ¿no? Y ahora aquí doy un pequeño salto. El siglo XX se hicieron cositas, pero no tanto pensando en circunnavegación, ¿no? Esto perdió un poco de interés, ¿no?, sobre todo a principios del siglo XX, pero sí que ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, con la necesidad precisamente de evaluar el impacto que estaba teniendo la actividad humana sobre los océanos, y en honor de Alejandro Malaspina también, que os comentaba hace un momento, de hecho coincidía con el bicentenario de su muerte, se programó la campaña Malaspina, en el año 2010, entre diciembre del 2010 y julio de 2011, ¿no? Entre los objetivos que buscaban eran, como digo, ¿no?, por un lado, pues estudiar el impacto del cambio global en el océano, sobre todo también centrado bastante en la exploración de la biodiversidad del océano profundo, que bueno, pues básicamente ya por la el poco acceso a estas zonas, pues era mucho más difícil de estudiar. Y luego, por otro lado, pues eso, poder impulsar las ciencias marinas en España y formar a nuevas generaciones de investigadores en las ciencias marinas, ¿no? Esto supuso un esfuerzo descomunal, ¿no?, de la comunidad científica española, además de recibir colaboraciones de otros grupos internacionales, pero supuso pues la implicación de unos 400 investigadores de 27 grupos de investigación diferentes, un total de 17 instituciones españolas. Se recorrieron pues más de 40.000 millas, ¿no?, que se hicieron a bordo del buque Sarmiento de Gamboa, del CSIC, por un lado, además del buque oceanográfico Hesperides de la Armada.
se realizaron más de 300 estaciones de muestreos en todos los océanos, lo que acabó traduciéndose en más de 120.000 muestras de aire, agua y plancton, ¿no? Con lo cual imaginaros todavía la cantidad de información y de datos que todavía estamos procesando, ¿no? ¿Y por qué los océanos? ¿No? Esto, habiendo hecho un poco de repaso, ahora aquí nada, 4 pinceladas de la importancia de los océanos para nuestro planeta, ¿no? Por un lado, la cantidad, las dimensiones, ¿no?, que ocupan, ¿no?, la superficie que ocupa, que es más del 70% de la superficie terrestre. Está cubierta por mares y océanos, conteniendo el 97% de toda el agua de la Tierra. Por otro lado, aproximadamente el 80% de la vida en la Tierra se encuentra en los océanos, los cuales producen la mitad del oxígeno que respiramos del planeta, ¿no? El otro 50% pues, se produce por las plantas terrestres. Otro dato importante es que el 40% aproximadamente de la población del mundo vivimos en una franja más o menos a menos de 100 kilómetros de la costa, con lo cual pues, bueno, la interacción con los océanos y en el día a día incluso es muy importante. Y luego, desde un punto de vista ya climático, ¿no? Los océanos son un factor clave en el clima del planeta, ¿no? Como reguladores del clima del planeta, ¿no? Por 2 motivos principales. Por un lado, porque absorben una cantidad de calor tremenda, ¿no? Los primeros 3 metros del océano contienen tanto calor como toda la atmósfera. De hecho, los océanos son los responsables de ¿no?, recibir esta energía que recibimos del Sol, sobre todo en las latitudes bajas, en los trópicos, y distribuirla por las diferentes latitudes, a través de toda una circulación oceánica, de corrientes marinas que permiten esta distribución de calor entre las diferentes latitudes. Y luego, por otro lado, en segundo lugar, los océanos además contienen 45 veces más carbono que la atmósfera, ¿no? Esto es muy importante en el contexto actual de aumento en las concentraciones de dióxido de carbono, de CO2, de la atmósfera, que como quizás sabéis derivan de la actividad humana, sobre todo principalmente de la quema de combustibles fósiles, que está haciendo aumentar este CO2 en la atmósfera. Y los océanos, como veremos en breve, juegan un papel muy importante en la absorción de parte de este CO2, ¿no? Por tanto, a través también del CO2, que es un gas, no lo he comentado, un gas de efecto invernadero, que lo que está haciendo es aumentar la temperatura del planeta, pues los océanos permiten retirar gran parte de este CO2 de la atmósfera, ¿no? Esto lo sabemos ahora, pero no lo sabíamos, o no lo sabían, ¿no?, en el siglo XIX, ¿no? Aquí os pongo la imagen de los que podríamos quizás considerar como los padres de la idea de cambio climático, ¿no?, y de la idea de que la actividad humana podría estar teniendo un impacto sobre el clima del planeta. Por un lado, Joseph Fourier, que es el que introduce el concepto de efecto invernadero, todavía sin identificar los gases, pero que sí que plantea, ¿no?, que la Tierra, la radiación infrarroja que emite la Tierra de vuelta hacia el espacio, de hecho podía estar siendo retenida de alguna manera por la atmósfera. Y ya a finales del siglo XIX es Arrhenius quien publica los primeros cálculos sobre el impacto que estas emisiones de CO2 antropogénicas podían tener sobre el clima del planeta, ¿no? De hecho, él ya dice que más o menos un aumento del 50% en la concentración de CO2 podría provocar un aumento de la temperatura de 5 grados, lo cual no está muy lejos de las estimaciones que se hacen hoy en día, lo cual tiene mucho mérito. El tema era que Arrhenius en aquel momento no creía que este CO2 se acumulara en la atmósfera y que de hecho llegar a este aumento de las concentraciones en la atmósfera iba a tardar, si no siglos, incluso milenios, ¿no? Por tanto, no era un tema que les preocupara mucho, porque en aquel entonces se creía que los océanos precisamente absorbían absolutamente todo el CO2 que emitía el hombre, ¿no? No es hasta Roger Revel, en los años 50, que precisamente midiendo, no entraré en detalle, pero midiendo la cantidad de CO2 precisamente antropogénico que absorben los océanos, que acaba concluyendo que solamente están absorbiendo una parte
una parte de ese CO2 y que por tanto el resto se debía estar acumulando en la atmósfera. Y esto es lo que Charles Keeling a finales de los años 50, en el año 58, empezó a medir de manera precisa la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, concretamente en la estación de Mauna Loa, en Hawái, y ya pudo constatar que efectivamente el nivel de CO2 atmosférico iba aumentando, ¿no? Por tanto, se estaba acumulando en la atmósfera. Y aquí lo que os enseño es lo que se conoce como la curva de Keeling, en honor de Charles Keeling, que fue quien lo inició. Como veis, empieza en el año 58, empezó a medir la concentración de dióxido de carbono aquí en Hawái, ahora se mide en varias estaciones en todo el planeta, y aquí ya son los valores de la actualidad, ¿no? Y como veis, este dióxido de carbono ha ido aumentando paulatinamente año tras año en la concentración de CO2. Es posiblemente el ejemplo más claro de la huella que estamos dejando en nuestro planeta, ¿no? Ahora estamos hablando ya de unas concentraciones de 414 ppm. Esto quiere decir que de cada millón de moléculas que hay en la atmósfera, 414 son de CO2, concentración pequeñita, pero que debido al carácter como gas de efecto invernadero, lo que está haciendo es aumentar estas temperaturas, y ya veis que el aumento en los últimos, pues desde finales de los 50, es de alrededor de un 30%, ¿no? Estas concentraciones no tienen precedentes en los últimos 2 millones de años de existencia de la Tierra, y lo que es más importante, más que ese valor absoluto, es la velocidad a la cual está aumentando este dióxido de carbono, ¿no? Que en este caso no se ha encontrado en el registro geológico de la Tierra ningún momento en el que este aumento haya sido a la rapidez con la cual estamos introduciendo ahora esta perturbación, ¿no? Aquí lo que os enseño un poquito para ver, ahora estamos hablando de concentraciones de CO2, aquí lo que os muestro son algunos números de las emisiones, ¿eh? Una cosa es lo que emitimos y otra cosa es lo que se acumula, ¿no? Pero por tener una idea, sin entrar en los valores absolutos, aproximadamente el 86% de las emisiones de dióxido de carbono derivan de la quema de combustibles fósiles, como comentaba, pero alrededor de un 15%, este resto, es debido a la deforestación, ¿eh? a la tala de bosques y selvas, ¿no? Sobre todo. ¿Qué pasa, ¿no? Entonces con este dióxido de carbono cuando lo emitimos a la atmósfera? Pues aproximadamente la mitad de este dióxido de carbono se queda en la atmósfera, ¿no? Y por tanto contribuyendo a este aumento en las temperaturas, pero por suerte o por desgracia, como veremos, parte de este dióxido de carbono es absorbido por un lado por la vegetación terrestre, ¿eh? Las plantas hacen la fotosíntesis y absorben este dióxido de carbono que luego pues transforman en materia orgánica. Y aproximadamente un 23% de este dióxido de carbono, como ya os comentaba hace un rato, es absorbido por los océanos. Esta absorción, a pesar de que ayuda, ¿no? Retira dióxido de carbono de la atmósfera, como decía, ¿no? Pues es bueno de cara al impacto que tiene sobre las temperaturas, está causando cambios en la química de los océanos, que ya lo veremos. 2 minutos, vuelvo otra vez a ello, ¿no? Muy rápido, ¿cuáles son las evidencias y cuáles son los impactos más relevantes que está teniendo este aumento de la concentración de dióxido de carbono en nuestros océanos y en el planeta en general, ¿no? Por un lado, como os comentaba, ¿no? Consecuencia de esta característica como gas de efecto invernadero, ¿no? que retiene parte de este calor, pues la temperatura del planeta está aumentando, ¿no? Ya desde el inicio de la era industrial aproximadamente ha sido un aumento de un 1,2 grados aproximadamente, ¿no? Esto ya no supone un debate dentro de la comunidad científica, ¿no? Es un calentamiento inequívoco y que es derivado de la única manera de explicar ese calentamiento es a través de la concentración de gases de efecto invernadero, ¿no? Aquí tenéis unas imágenes de corales tropicales, en este caso, que es la forma más visual de ver este impacto del cambio climático, ¿no? Y del estrés térmico al cual están sometidos nuestros océanos, ¿no? Que es lo que se conoce como blanqueamiento de los corales, ¿no? El bleaching del inglés, ¿no? Que es un proceso que debido precisamente a este aumento de las temperaturas, ¿no? en el agua, los corales se desprenden de las algas simbiontes con las que conviven, ¿no? Y que son precisamente las que les confieren esta coloración. De hecho, por eso se ven
el nombre de blanqueamiento, ¿no? Se quedan blancos, ¿no? Este proceso, los corales no pueden sobrevivir mucho tiempo sin sus algas simbiontes. De hecho, si no se revierte, ¿no?, la temperatura no vuelve a bajar y pueden recuperar estas algas simbiontes, el coral acaba muriendo. Y en los últimos años, lamentablemente, estos episodios de calentamiento, ¿no?, de eventos térmicos de temperaturas extremas, está ocurriendo cada vez con más frecuencia. Cada vez los corales les cuesta más recuperarse entre un evento y el siguiente. Otro efecto derivado del aumento de la temperatura es el aumento en el nivel del mar. Simplemente por el hecho de que el agua se expande a temperatura mayor, esto está haciendo que el nivel del mar aumente alrededor de unos 20 centímetros en los últimos 100 años, y esto tiene consecuencias pues para, bueno, pues ya como decía antes, ¿no?, un porcentaje muy importante de la población vivimos muy cerca del mar, y algunas de estas poblaciones están a nivel del mar directamente. Con tanto 20 centímetros es considerable, ¿no?, además de las proyecciones que se realizan de futuros aumentos en esta variable, ¿no? Otro aspecto que también está relacionado con este aumento en la temperatura es la disminución en la extensión del hielo marino que cubre el Ártico, ¿no? Aquí lo que se puede ver en la parte superior es la extensión del hielo marino en septiembre de 1979, que es cuando se empezaron a tomar medidas satelitales de la extensión del hielo marino, y esta es una imagen del mínimo de extensión que tuvo lugar en el año 2012, ¿no? Una reducción que supone un 40%. De la extensión total que tenía, pues por lo menos a finales de los años 70, ¿no? Esto es importante porque el Ártico, de hecho, se está calentando. Es una zona muy sensible, ¿no?, porque este calentamiento global que está experimentando el planeta, en el Ártico es más acusado, y esto precisamente puede tener mucho que ver con esta reducción en la extensión del hielo marino, ¿no? Pensad que a través del albedo, ¿no?, el albedo es la capacidad que tiene una superficie de rebotar esta energía otra vez, en este caso al exterior. Una superficie blanca tiene mucho albedo, absorbe poca energía. Una superficie oscura como el océano absorbe mucha más energía, ¿no? Por tanto, esto sería un feedback, ¿no?, un proceso de retroalimentación positiva que haría, como digo, que los polos o el polo norte se caliente 2 veces más rápido que las latitudes nuestras, por ejemplo, ¿no? Y ya por último, el otro problema del CO2, más allá de todos aquellos derivados con el aumento de la temperatura, es la progresiva acidificación de mares y océanos, como consecuencia precisamente de la absorción de parte de este dióxido de carbono en los océanos, ¿no? Este CO2, cuando se disuelve en los océanos, no queda como tal. De hecho, entra a formar parte de toda una serie de reacciones químicas, que de hecho hace que precisamente los océanos puedan absorber más CO2, hasta 10 veces más CO2 de lo que podrían absorber si este CO2 no se disociara, ¿no?, como podéis ver aquí en estas reacciones, en varios iones, ¿no? Esta disociación hace que los océanos puedan absorber más CO2, pero también lo que está haciendo es que estén aumentando la concentración de protones. Este compuesto químico lo que hace es, como comentaba, aumentar la acidez de las aguas, ¿no? Ya tenemos unos océanos que son un 30% más ácidos de lo que eran pues, hace 150 años, ¿no? Y esto tiene consecuencias pues, para bastantes organismos marinos, ¿no? De entrada, todos aquellos que forman un esqueleto carbonatado, ¿no?, que forman este tipo de conchas, como pueden ser pues, los corales, pero también toda una serie de organismos del plancton marino, ostras y mejillones, ¿no? Que lo que ocurre es que estos cambios, en este aumento en la acidez y esta disminución en otros iones, como son los carbonatos, que es lo que ellos utilizan para hacer su esqueleto, esta disminución está haciendo que tengan más dificultades tanto en formar los esqueletos como en mantenerlos sólidos y estables, ¿no?, una vez ya formados. Y el tercer aspecto, ¿no?, muy relacionado con la temperatura también, es la pérdida de oxígeno disuelto, ¿no? Los océanos tienen también oxígeno disuelto, y durante los últimos años se ha detectado una disminución en el contenido de oxígeno de los océanos, ¿no? Y esto es debido, sobre todo, como digo, muy relacionado con la temperatura, por un lado, porque la solubilidad de cualquier gas, en este caso el oxígeno,
disminuye a medida que aumenta la temperatura. Entonces, a más temperatura se disuelve menos oxígeno, por tanto sale oxígeno del agua hacia la atmósfera. Unas temperaturas más altas también aumentan las tasas metabólicas, no hace que se consuma más oxígeno, por tanto se disminuye el contenido de oxígeno en el agua. Y otro tercer aspecto también relacionado en parte con la temperatura, es el hecho de que las aguas, digamos, se ventilan peor, ¿no? Hay una disminución en la mezcla de estas aguas superficiales, porque las aguas superficiales están muy calientes, no se mezclan efectivamente de manera eficaz con las aguas más frías, y esto hace que no haya ventilación y que por tanto no pueda entrar más oxígeno tampoco en los océanos. Y esto, pues, como os podéis imaginar, tiene su impacto también en los ecosistemas marinos. Y creo que con esto, sí, con esta diapositiva ya acabo. Simplemente la quiero dejar aquí un poquito, la menciono brevemente para quizás poderla comentar luego con Jordi y con Richard, un poquito qué deberíamos hacer, ¿no? Cómo tendríamos que actuar ante todos estos cambios, pues, no deseados, ¿no? ¿Qué responsabilidades tenemos en ellos? Toda la responsabilidad, y cómo las podemos fijar, ¿no? Por un lado, la descarbonización, sí o sí, tenemos que buscar otro tipo de mecanismos, otro tipo de maneras de generar energía a través de placas fotovoltaicas, aerogeneradores, nucleares, más limpias, estamos hablando ahora de dióxido de carbono, de CO2, una mayor eficiencia energética, es decir, consumir menos energía para obtener el mismo servicio. Aquí esto hay muchos aspectos que se englobarían aquí, pero por ejemplo, deciros en estos momentos China es el mayor emisor de dióxido de carbono a la atmósfera, pero Estados Unidos, en total, emisiones totales, pero en cambio cuando se mira por habitante, Estados Unidos está muy por delante de la China, está muy por delante también de un habitante europeo, ¿no? Cuando podríamos considerar que son comparables a nivel de poder adquisitivo y como países desarrollados, ¿no? Por tanto, pero en cambio consumen mucha más energía, emiten muchas más emisiones de dióxido de carbono por habitante que un habitante europeo, por ejemplo. Y todo esto, esta reducción en el consumo, este cambio, ¿no? hacia energías más limpias, tiene que ir de la mano sí o sí de un esfuerzo importante de considerar y de valorar cuáles son nuestras prioridades al final, ¿no? Porque esto no puede pasar sin que disminuyamos nuestro consumo. Es decir, no podemos seguir consumiendo como si tuviéramos otro planeta esperándonos a poder seguir gastando los recursos, ¿no? Entonces esto lo dejo un poco ahí abierto para el debate, si queréis. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. La verdad ha sido una presentación muy, muy interesante, a la par que preocupante, porque realmente has comentado en todo momento estabas comentando la palabra antropogénico, y para aquellos que no hayan querido reflexionar sobre ello, significa creado o causado por la actividad del hombre, con lo cual somos en parte causantes un poco de lo que se nos echa encima. Muchas gracias y muy interesante, y ahora vamos a darle el paso a Jordi Dax para que hable de su tema en cuestión, que es una continuación y una especificación más de lo que hablaba Eva. Adelante, Jordi. Sí, hola. Muchas gracias por la posibilidad de dar esta charla y participar en el debate. Yo voy a continuar un poco hablando de los cambios ambientales en los océanos. Antes Eva se ha centrado mucho en las consecuencias del incremento del dióxido de carbono y otros cambios de la temperatura. Voy a hablar de otros cambios globales porque de hecho hay unos cuantos, y me voy a centrar sobre todo en la contaminación. Entonces, digamos, antes hemos visto la curva esta, que es el incremento abajo a la izquierda, incremento de las concentraciones de dióxido de carbono, la curva de Peeling que decía Eva, pero esto se debe al incremento del uso de combustibles fósiles, de petróleo, tenemos arriba a la izquierda, de petróleo, de gas, de carbón, que durante los últimos 70 años ha crecido exponencialmente. Cada vez hemos estado usando más
más combustibles fósiles, y esto es lo que ahora se intenta revertir, aunque muy lentamente. Pero lo que pasa es que este crecimiento exponencial durante los últimos 50, 70 años ha sido debido, por ejemplo, a un incremento exponencial de la población, a un incremento exponencial del Producto Interior Bruto, también se va acompañado de un incremento exponencial del uso de agua dulce, del consumo de fertilizantes en la agricultura, del consumo de papel, en la cantidad de población en las zonas urbanas, e incluso el número de restaurantes McDonald's durante los últimos 50 años ha crecido exponencialmente. Entonces, lo que decimos es que tenemos un cambio de cualquier cosa que estamos haciendo los países desarrollados, ha estado creciendo exponencialmente durante los últimos 50 años. De hecho, esos cambios son tan importantes que en la época actual, no estos 50 años, sino los últimos siglos, hay autores que lo llaman el antropoceno, porque estamos en una época en que estamos introduciendo tantos cambios al planeta, que es como una era distinta que la anterior. Pero continuando con estos cambios ambientales, antes Eva estaba hablando del cambio climático y cómo este implica, por ejemplo, la acidificación. Tenemos otros cambios bastante estudiados, como la eutrofización. Tenemos cambios que ocurren no en los océanos, sino en tierra, como el cambio del uso de agua dulce o de distribución del territorio, de uso del territorio. Hay naturalmente cambios en la biodiversidad, pero yo me voy a centrar en uno que es la polución química, los contaminantes químicos, que aquí, que esto es una artículo de hace unos 12 años, entonces identificaba como que no estaba estudiado. De hecho, es uno de los cambios ambientales en el océano y en la tierra que están menos estudiados y sobre todo qué implicaciones tienen. Pero el océano cubre el 70% de la tierra, por lo tanto, si conocemos el océano, tenemos ya una visión un poco general de lo que pasa en el planeta Tierra. Y claro, contaminantes, lo primero que nos viene en la cabeza son los plásticos. Nos viene a la cabeza los plásticos, pues es lo que vemos, es lo que cada día tocamos con nuestras manos, el ordenador, la botella de agua, lo que sea. Y durante las últimas décadas, de hecho, ha habido una investigación creciente sobre la distribución de plásticos en el océano. Una gran parte de los plásticos, algunos de ellos, muchos flotan, están en el océano superficial y van siguiendo las corrientes y se van acumulando, por ejemplo, en lo que llamamos giros subtropicales al medio en estas zonas, por ejemplo, del Pacífico Norte, del Atlántico Norte. En el hemisferio sur está menos estudiado, pero también hay zonas de acumulación. Y si nos fijamos, estas concentraciones de 10 a 6 gramos por kilómetro cuadrado, los máximos serían de un gramo por metro cuadrado de superficie del mar. O sea, realmente no es que veamos, si vamos al medio del océano, podemos ver una botella de agua, pero será difícil, ¿eh? Normalmente serán trozos pequeños. De hecho, si vamos al medio del océano, lo que veremos es la foto de abajo. No veremos los plásticos a simple vista. A simple vista quizá nos cruzamos con alguno y la foto de arriba normalmente solo pasa. Esto solo lo veremos en zonas costeras que reciben ríos, etcétera, y con mala gestión de residuos. Pero esto, o sea, los plásticos a medio del océano no son estos megaplásticos generalmente, sino son pequeños fragmentos de plástico que de distintos tamaños, de distintos colores y de distinta composición que van flotando por el océano. Y hay unos métodos de toma de muestra, de análisis, que permiten identificar estos plásticos. Esta es una foto realizada también durante la expedición Malaspina que ha contado antes Eva. Entonces, las fuentes de los plásticos, en este caso, es relativamente sencilla, aunque muy difícil de cuantificar, pero digamos los plásticos vienen de los ríos y de los vertidos en el mar, en las zonas costeras, y hay estimas como este estudio que identifican qué países emiten más toneladas de plástico y cuáles menos. Y el máximo sería China, Estados Unidos está en la zona intermedia alta, España en la zona intermedia, según este estudio. Pero ¿cuál es el problema de los plásticos? El problema de los plásticos es que si miramos la producción histórica de plástico, que es de 8.300 millones de toneladas, el problema es que solo el 15% de esta emisión o uso histórico de plásticos se ha reciclado o tratado por incineración. Y el resto ha ido a parar en su mayoría al medio ambiente.
Y ese es el problema, si al final el problema del plástico en el mar y en tierra también es una mala gestión de los residuos y un sistema que no ha sido eficiente tratando con estos. El problema es que cada vez seguimos en este crecimiento exponencial y cada generación de nosotros, cada nueva generación, cada 15, 20 años, se produce más plásticos que toda la historia anterior de la humanidad. Entonces, esto hace que sea un problema de difícil gestión. Pero claro, los plásticos es lo que vemos, son los contaminantes que podemos ver. Pero hay miles de contaminantes que son invisibles a simple vista e incluso serían invisibles si tuviéramos una lupa, también serían invisibles, porque son compuestos químicos individuales que se van moviendo por el medio ambiente. Aquí no vamos a entrar en la química, aquí hay estructuras químicas, pero no vamos a entrar en nombres raros, etcétera. Usamos una jerga muy propia de nuestro campo, pero tenemos ahí arriba a la izquierda pesticidas clorados, que son históricos, contaminantes que usábamos y PCBs que usábamos en el siglo XX, pero que aún los vemos en el medio ambiente, muchas décadas después. Tenemos dioxinas y furanos que son muy tóxicos y se producen durante la combustión, por ejemplo, de plásticos y de otros productos. Tenemos hidrocarburos, que algunos son cancerígenos y se emiten por la combustión de gasolina en el coche o de carbón en centrales térmicas. Tenemos, por ejemplo, compuestos para recubrimiento de superficies. Los famosos ahora están recibiendo mucha atención porque la mayoría no están regulados y son muy persistentes, que son los compuestos fluorados, que por ejemplo nosotros conocemos, todos hemos tenido o tenemos prendas de Gore-Tex o tenemos sartenes en casa con un recubrimiento de teflón o lo teníamos, y todo esto son compuestos fluorados que se sirven para tratar superficies que al final llegan a la atmósfera, se pueden transformar y llegar a los océanos. Y después tenemos varias familias de contaminantes, PVDs, OPEs, que son realmente retardantes de llama, por ejemplo, o plastificantes. Se usan para que los compuestos sean igníferos. El ordenador que estoy usando está lleno de OPEs, de compuestos igníferos, para que no se encienda debido al calor. Y eso también las sillas y muchos tejidos y muchos productos de consumo. Entonces, cuando vamos al océano y analizamos el agua de mar, por ejemplo, por estos recubrimientos de superficie que están en los sartenes, vemos que estos compuestos están en todos sitios. Vamos a cualquier océano, al océano Índico, al Pacífico, al Atlántico, analizamos el agua de mar y los encontramos en todos sitios, en algunos sitios más, en otros sitios menos. Por lo tanto, resulta que lo que pasa en el océano es al final un reflejo de nuestra vida diaria en tierra. Y esto pasa cuando vamos en coche y emitimos hidrocarburos, vamos al océano y los encontramos en todos sitios. Los retardantes de llama y plastificantes los usamos nosotros en Barcelona o en Nueva York, vamos al océano, analizamos el agua y los encontramos también allí. Lo mismo con estos compuestos de recubrimiento de superficies, los contaminantes históricos, PCBs, hexaclorobenceno, contaminantes que se usaron en los años 60 y 70 del siglo pasado, con producciones máximas en los años 70, incluso a día de hoy vamos al océano y 50 años más tarde aún los encontramos allí a concentraciones medibles y con unas tendencias de disminución muy lentas, realmente muy persistentes en el medio ambiente, y esto en contaminantes. Entonces el problema es que vamos al océano y podemos medir contaminantes, pero no sabemos cuántos hay. De hecho, hay muchos más que no conocemos de los que somos capaces de medir. ¿Y por qué pasa esto? Pues pasa esto porque la humanidad, naturalmente ha habido mucho progreso científico, está conllevado la síntesis de muchos compuestos sintéticos, que hasta la fecha son más de 100 millones de sustancias distintas, y naturalmente no las usamos todas, no todas son comerciales, pero alguna vez han sido sintetizadas. Y lo que llamamos contaminantes es una parte de estas que tienen unas características. La primera, deben ser antropogénicas, creadas por el hombre. Después, deben ser suficientemente persistentes como para mantenerse en el medio ambiente. Si se degradan instantáneamente, ya no lo consideramos un contaminante, en inglés pollutant. Deben encontrarse en el medio ambiente a nivel generalizado. Si son bioacumulativos y tóxicos, que tienen un efecto adverso en ecosistemas y en los humanos. Esto es lo que llamamos a un contaminante. En la actualidad, nosotros, en Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados, estamos usando un mínimo, en nuestra vida diaria, aunque no lo sepamos, estamos usando un mínimo de 200.000 sustancias sintéticas, desde aditivos de la industria alimentaria, en los cosméticos, de productos farmacéuticos, de pesticidas en agricultura, de plásticos,
y hay productos de consumo masivo, productos de consumo de pequeño, pero muy técnico, con aplicaciones muy técnicas, etc. O sea, son 200.000 o 300.000, algunos estudios ya dicen, productos comerciales que usamos nosotros habitualmente, aunque no lo sepamos. Entonces, aparte de esto, están todos los hidrocarburos que emitimos por la combustión de combustibles fósiles, que aparte de emitir dióxido de carbono, salen hidrocarburos. Y esto vamos al océano y los vemos en la atmósfera y los vemos en el agua y en cualquier matriz. Y de hecho, esto nos lleva a pensar cómo los contaminantes se distribuyen por el océano. Pues las fuentes, naturalmente, mayoritarias son en tierra. Naturalmente, los barcos pueden emitir, pero cuantitativamente es menos de lo que se emite en tierra. Y el gran medio de transporte de los contaminantes es la atmósfera. Antes Eva también hablaba de la atmósfera, o sea, la atmósfera y el océano siempre están muy interconectados entre ellos. Los contaminantes se transportan atmosféricamente y lo que llamamos se depositan al océano, entran en el océano y allí interaccionan con los organismos marinos. Pues la entrada al océano, por ejemplo, nosotros la cuantificamos hace unos años de hidrocarburos, que es 1 teragramo al año. Esto si lo comparamos, por ejemplo, con la entrada de hidrocarburos debido al accidente de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en el año 2010, pues lo comparamos, tenemos que la entrada por esta entrada difusa, porque es en todos sitios, pero durante todo el periodo, todo el tiempo, en todos los océanos, pues tenemos que esa entrada por la vía atmosférica equivale a 50 accidentes del Deepwater Horizon, pero normalmente accidentes del vertido de petróleo era puntual en el Golfo de México y esto está distribuido globalmente. Muchos de esos estudios y datos que he enseñado han sido gracias a la expedición Malaspina que realizamos, Eva participó, yo también, hace ya 11 años, y de hecho para Océanos Abiertos, en esta expedición se generó la base de datos mayor que existe de contaminantes orgánicos en el océano. No hablo de España, hablo internacionalmente. Y entonces eso lo que demuestra es que en las expediciones científicas y oceanográficas, pues ahora tienen unos objetivos distintos de los que tenían hace 500 años, naturalmente, pero son aún muy necesarias. De hecho, esta es la expedición que realizamos hace 10 años, pero ahora mismo estamos en un proyecto que realizamos una expedición desde Vigo, en Galicia, hasta Punta Arenas, en Chile, que en el Atlántico de 40 grados norte hasta Punta Arenas, en que también con el buque Sarmiento, que está abajo, realizamos las medidas durante ese transporte. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de un laboratorio dentro del buque. Los buques son buques oceanográficos donde hay laboratorios dentro. Y ahora en enero nos vamos a la Antártida y haremos otra expedición en la Antártida para hacer ese tipo de medidas. Naturalmente, las medidas, después hay que analizar las muestras, todo tarda años en salir los resultados. He querido, para que se vea cómo se toman las muestras, por ejemplo, he añadido un par de películas. Esto es lo que llamamos un TTD. TTD es un carrusel de botellas, estas botellas grises, que están en esta estructura. Adentro tiene unos sensores que hace esto desde una grúa, desde el barco. Se puede bajar a la profundidad que queramos. Se puede bajar a 4.000 metros, a 1.000 metros, a 100 metros, tomar muestras de agua a distintas profundidades. Una vez aquí ya está saliendo del agua, sube adentro del buque y una vez entra en el barco, todos los científicos lo que hacen es empezar a tomar agua de las botellas, que tienen agua a distintas profundidades. Esto es un ejemplo de cómo tomamos muestras cuando vamos al océano. Entonces, digamos, todos esos estudios oceanográficos y realizados también en tierra, naturalmente, pero los estudios en zonas remotas nos dicen si el contaminante es global, han ido durante las décadas permitido que algunos contaminantes sean introducidos en la legislación internacional, primero nacional, después internacional. Actualmente normalmente ya es primero nacional y los países lo adoptan, y hay lo que llamamos contaminantes legislados persistentes que están prohibidos, pero todo este proceso es muy lento y quizá lo podemos comentar luego. Naturalmente, estos contaminantes tienen unos efectos en la salud humana, no solo en los ecosistemas, también en la humana, con efectos que van desde sistema endocrino, cáncer, neurológicos, etcétera, y con cantidades estimadas de fallecimientos muy importantes.
volviendo a esta idea del transporte a escala atmosférico, antes hemos visto que los contaminantes van a la atmósfera y pasan al océano, pero a veces puede pasar el contrario. En una zona costera, como en Barcelona, Nueva York, contaminantes que están en el agua de mar pueden pasar al aire y afectar a la calidad del aire de las zonas urbanas. Y eso, por ejemplo, es un estudio de cuando yo vivía en New Jersey, que realizamos entonces en el estuario del río Hudson, al lado de Nueva York, naturalmente, entre Nueva York y New Jersey. Y aquí lo que hacíamos es ver, por ejemplo, flujos de volatilización de PCBs, que es un contaminante histórico del río Hudson, como en verano hace más calor y los contaminantes suben a la atmósfera. Y esto lo que hace es empeorar la calidad del aire. Y esto pasa con contaminantes históricos y también con otros contaminantes. Estos eran unos productos de degradación de detergentes que entonces se usaban en casa, domésticos, y que durante los meses de junio, julio y agosto las concentraciones eran mayores que durante el invierno. Esto es un ejemplo en el aire, y venían del agua del estuario y la zona costera. Es un ejemplo de cómo hay una interacción entre las zonas costeras, entre el océano y las zonas urbanas. Naturalmente, este efecto de mayor calor, mayor frío, que se van moviendo los contaminantes, también pasa a escala global. Los contaminantes... Ha habido mucha investigación en el Ártico. Nosotros, por ejemplo, hacemos mucha en la Antártida, donde miramos qué pasa con los contaminantes cuando entran en la Antártida. Aquí no voy a explicar detalles, pero son tipos del tipo de investigación que hacemos, porque la Antártida, de hecho, es un centinela de la contaminación global. Si encontramos contaminantes allí, sabemos que están en todos sitios. Y una de las problemáticas de muchos de estos contaminantes es que se bioacumulan en los organismos, en los tejidos grasos que tenemos en el cuerpo, y lo que pasa es que además a cada nivel trófico, a cada vez que subimos un nivel trófico en la cadena trófica, los organismos que están arriba de la cadena trófica, por ejemplo los humanos, tenemos concentraciones mucho mayores que los niveles bajos, por ejemplo el fitoplancton. Y por tanto, niveles mayores quiere decir más riesgo para la salud. Y por ejemplo, un estudio reciente hizo a partir de los efectos de una familia de contaminantes, no de los miles de contaminantes, de una familia en las ballenas orca, predijo que habría un colapso de las ballenas orca de crecimiento de entre un 30 y un 50% de la población a mediados dentro de unas cuantas décadas. Entonces, digamos, ya para terminar, lo que estamos encontrando es que realmente, el cambio climático es evidente, está pasando, es muy importante, pero lo que tenemos que tener claro es que no es el único cambio climático, no es el único cambio ambiental global. Hay otros cambios que están ocurriendo al mismo tiempo, que algunos incluso los conocemos menos y que también pueden tener consecuencias graves o quizá no graves, pero de hecho no lo conocemos, para los océanos y en general para nuestro modo de vida. Y de hecho, incluso muchos de esos cambios pueden estar relacionados con el ciclo de carbono, pero de esto que hablaba Eva, pero que de hecho esto realmente aún no conocemos. Y muchas gracias. Esto es todo. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias, Eva. Gracias, Jordi, por la interesantísima y detallada explicación de la situación, del problema, de las causas y un poco de las consecuencias que tienen los humanos, que a la hora de la verdad parece que somos también los propios causantes de todo lo que está sucediendo, gran parte de ello, ¿no? Entonces, bueno, nos surgen muchísimas dudas con todo esto. Me han llegado ya preguntas por el chat y realmente me gustaría primero daros las gracias por toda esta información y que, como habéis dicho, es fruto también de investigación de campo, o deberíamos decir de investigación de mar, porque realmente de la expedición Malspina habéis formado parte, con lo cual, y de tantas otras, con lo cual muchas gracias y enhorabuena. Voy a hacer una serie de preguntas que me gustaría, porque me han llegado varias, pero me gustaría que respondierais, no
voy a dirigirlas a ninguno de los dos, que el que más cómodo se sienta que la responda. Y bueno, pues a ver si, aparte más de la excelente explicación que habéis dado, con estas preguntas que nos han surgido, podéis iluminarnos un poco más y convencernos, o convencer a los no convencidos todavía del daño que estamos haciendo en el medio ambiente. ¿Hay soluciones a la contaminación, cambio climático, etcétera? ¿Qué papel juegan los ciudadanos? Jordi. ¿Voy yo primero? Venga. Bueno, a ver, todas las soluciones ya pasan por las cosas que hacemos nosotros. Entonces, todos los problemas del mar al final vienen de tierra. Esta es una cosa que debemos tener clara y vienen, vienen de las actividades humanas. Entonces, el cambio climático está claro que hay que frenarlo, revertirlo, lo veo más difícil, frenarlo disminuyendo emisiones de dióxido de carbono y otros gases con efecto invernadero. Para los contaminantes, lo que se necesita es un cambio de manera de consumo e incluso cambiar muchas cosas. Primero, es un sistema más ágil de legislarlos, porque desde que un científico encuentra un contaminante nuevo, se demuestra que está en todos sitios y después se demuestra que es tóxico, entonces hay los lobbies de la industria y los gobiernos que intentan llegar a un acuerdo sobre si se legisla o no ese contaminante. Esto hay un periodo de 30 años, al menos. Y entonces es muy difícil que este sistema de legislar sea ágil y rápido y que permita una reacción importante. Se han hecho esfuerzos con otras aproximaciones, pero es muy difícil. Esto podemos volver después. Quizá Eva quiere añadir alguna cosa. Sí, no, estoy de acuerdo con... Perdón, sí. Sí, no, simplemente eso, insistir un poquito más por lo que me concierne del cambio climático, pero creo que las soluciones van muy de la mano. Por un lado, en el caso del cambio climático, lo que comentaba de la descarbonización, es decir, tenemos que dejar de emitir CO2 sí o sí. Esto, bueno, pues para ello se necesitan pues, políticas valientes, porque bueno, sí que hay un acuerdo, si os suena el acuerdo de París, ¿no? Que esto deriva del anterior protocolo de Kioto, que quizás suena más, el acuerdo de París, que es el que está vigente ahora, en el que bueno, una parte muy importante de países, ahora que Estados Unidos lo ha vuelto a ratificar, se comprometen a hacer esta reducción de emisiones de dióxido de carbono de cara a mitad de siglo, ya para el 2050. De hecho, si queremos mantener el aumento de la temperatura entre 1,5 grados y 2 grados, tendríamos que reducir a 0 las emisiones de dióxido de carbono. Esto de momento estamos lejos de llegar a eso, porque incluso con los compromisos voluntarios, estos son compromisos voluntarios de los países, de momento no estaríamos hablando de un aumento de 3 grados más o menos, ¿no? Con lo cual por esto tenemos que pasar sí o sí, pero no solo la administración tiene que cumplir, yo creo, y respondiendo un poco a la pregunta del ciudadano, ¿qué puede hacer? ¿No? El ciudadano podemos hacer muchas cosas porque esta descarbonización y esta dejar de emitir el CO2 tiene que pasar, además, tenemos que dedicar el mismo esfuerzo a nivel individual y colectivo a cambiar hábitos, ¿no? Y posiblemente a sacrificar comodidades, ¿no? Porque el crecimiento eterno, ¿no? Infinito, no tiene ningún sentido, ¿no? Y el crecimiento sostenible quizás tampoco, ¿no? Entonces sí que a nivel individual pues hay que cambiar, es lo que decía de transformación social, ¿no? Tenemos que cambiar de chip un poquito, ¿no? Transformación social, incluso... Perdona, Jordi, según lo que comentabas antes, es que tenía interés en una cosa muy concreta, porque hablabas de los plásticos concretamente. Entonces, ¿qué soluciones hay a la contaminación por plásticos y a otros contaminantes? No, la solución por plásticos es primero lo que se está haciendo ahora, que es intentar eliminar los productos de plástico de un solo uso. O sea, el plástico es un gran material. O sea, está un material tan bueno que ha muerto de éxito casi. ¿No? O sea, se usa tiene muchas aplicaciones, hay muchos plásticos distintos, hay los plásticos generalísticos, los técnicos, o sea, es un gran material y tiene muchas aplicaciones y muchos usos. Entonces lo que hay que hacer es intentar usarlo solo cuando sea necesario, que no sea un uso de una vez, y después la solución de la contaminación, por ejemplo, de plásticos en los océanos es por una gestión de los residuos. El problema del plástico es que no se ha hecho bien la gestión de los residuos. Y los países que están emitiendo más plásticos en los ríos, por vía de fluvial,
es porque no hay una gestión de residuos buena. Sí, mejorando la gestión de residuos se pueden reciclar muchos plásticos, tratarlos y impedir que lleguen, por ejemplo, al océano. Claro. Y yo me pregunto también, porque es otra pregunta que nos hacen, ¿hasta qué punto estas líneas de investigación del océano están influenciadas por los medios de comunicación? ¿Hay algo de eso? Jordi. Yo primero, yo creo que sí. O sea, yo creo que o sea, ahora claramente con toda la influencia, valga la redundancia, que tienen los influencers, que pueden cambiar opiniones generales, pero hace 20 años también. O sea, el cambio climático, ya se hablaba de cambio climático en los años 70, pero era una cosa de unos pocos. Después fue aumentando su importancia. Los políticos se lo hicieron suyo, a veces no, cuando interesaba. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la crisis económica del 2008 de repente se dejó de hablar de problemas ambientales en los medios de comunicación, porque el problema principal era la economía. Y cuando la economía no crece, entonces nadie se acuerda de los problemas ambientales. Y esto es un impedimento para el progreso científico de esta problemática. Y eso tiene mucha relación con los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un efecto de educación y pedagógico en la ciudadanía que es muy importante. Y después las consecuencias políticas que puede tener esta pedagogía. O sea que por esa regla de 3 también creéis que se pueden producir diferentes visiones de la problemática de la salud de los océanos dependiendo de los países o las regiones. Sí, de hecho yo creo que sí. Porque, por ejemplo, en cambio climático incluso hay algunos países que salen ganando. Los muy polares tienen zonas agrícolas que pasan de no ser agrícolas, tienen zonas rurales que pasan de no ser agrícolas a ser terreno agrícola debido al calentamiento. Y hay países como islas del Pacífico que desaparecerán. O sea, hay los dos extremos. Y aquí además se añade el hecho de que el cambio climático, por muy global que sea, no afecta a todos por igual. Es decir, aquí tenemos el hecho es que no solo el ser humano es el responsable de estas emisiones y de este cambio climático, sino que los responsables somos los habitantes de los países desarrollados. O sea, el problema lo hemos creado 6 países, bueno, si contamos Europa como un país, ¿no? Entonces, ahora que China, India y Brasil quieren llegar a estar como nosotros, ahora les decimos no, ¿por qué? No, porque ahora tenéis que dejar de emitir, porque esto no puede ser, ¿no? Entonces no podéis llegar a vivir como estamos viviendo como nosotros, porque es que el hecho es que todo el planeta no podría vivir a los niveles que estamos viviendo nosotros aquí, ¿no? De ahí la idea esto de es justo, ¿no? Este tipo de políticas, ¿no? Y por otro lado, en cambio, el impacto del cambio climático es mucho mayor precisamente en los países que no están desarrollados. Primero, por la capacidad de adaptación a estos cambios, ¿no? No es lo mismo unas islas, pues eso, en Vanuatu, ¿no? que en Holanda, que se pueden montar diques, ¿no? Aunque bueno, lo de Holanda no se tiene mucho remedio, pero es que ya la capacidad de reacción son mucho más vulnerables países que ya no, bueno, pues eso, ¿no? Que de hecho ni lo han generado y lo están sufriendo de manera importante. Y aquí los medios de comunicación, pues otra vez, los medios de comunicación hablan de los países desarrollados, ¿no? Entonces nos olvidamos, ¿no? mucho de que la distribución pues no es equitativa ni homogénea, ¿no? Y otra cosa que también creo que, de hecho, esto que decíamos, ¿no? Hace 20 años, yo sí que creo que en los últimos 20 años o 15 años sí que hay más concienciación, ¿no? Más conciencia de lo que está pasando, de dónde nos estamos metiendo. Por un lado, yo creo en los años 90, ¿no? Cuando empezaron a salir los primeros informes del IPCC, que es este organismo, ¿no? que básicamente lo que hace es recoger toda la información en cuanto a cambio climático, los científicos en general, y yo creo que eso es bueno de entrada, somos prudentes, ¿no? Es decir, planteas las dudas o la contundencia con la que haces tus conclusiones, pues bueno, esto puede ser así, es muy probable que sea así, es probable que sea de la otra manera, ¿no? Y esto a lo mejor no falta de contundencia, pero sí que igual el altavoz, ¿no? Pues no permitía que llegara más, ¿no? También es verdad que tanto cambio climático como trabajar en los océanos
no son aspectos del día, no está en la cotidiano de los individuos. ¿Por qué? Porque los océanos, muchos, yo trabajo en primera línea de mar y muchas veces no lo veo el océano, ¿no? Y pues imaginaos el resto, ¿no? No lo ves, pues no está, ¿no? Y el clima igual, ¿no? Hasta hace poco, este impacto, pues eso, el aumento en tormentas tropicales y huracanes. Aquí más en nuestra región mediterránea, pues tormentas y demás. Todo esto, estos impactos son relativamente recientes, quizá a los 10 años. La gente está empezando a ver los incendios de Australia y California. Esto es más reciente. Esto, pues quizá la gente lo está empezando a ver que sí que nos está afectando, ¿no? Y que por tanto quizás también facilita, ¿no?, que nos sensibilicemos todos más, ¿no? Puesto que hablabais del Acuerdo de París, me pregunto yo, Eva, tú hablabas de temperaturas, ¿podemos limitar el aumento de las temperaturas de 1,5 grados a 2 para finales de siglo? ¿Es posible? El problema es que para limitar las temperaturas a 1,5 grados no es suficiente con reducir las emisiones a cero. Es decir, tendríamos que activamente retirar CO2 de la atmósfera. Y aquí es donde entra la geoingeniería, ¿no? En muchos casos, ¿no? o la tecnología. Y hay algunos estudios, lo que pasa que, bueno, ni se ha hecho a escala ni podrán tener un impacto global, ¿no? Pues tecnologías como, por ejemplo, la captación de CO2, ¿no? Poder introducir CO2 en zonas estables, ¿no? En capas geológicas estables que permitan retirar este CO2, por ejemplo, ¿no? Otra manera más natural sería precisamente potenciar ecosistemas que ya son capaces de absorber este CO2, ¿no? Como son pues manglares, no me sale la palabra ahora en castellano, praderías de plantas marinas que son un reservorio de carbono muy, muy elevado. Por tanto, preservar ecosistemas, que el problema es que la degradación está haciendo que se pierdan estos ecosistemas y que por tanto también se devuelva CO2 a la atmósfera, ¿no? Es decir, sí que hay toda una serie de actividades o de tecnologías que permitirían en cierta manera evitar que se emita más y de alguna manera retirar. Pero bueno, en cualquier caso, tal como está la situación, está muy complicado, ¿no? Por eso decía también la idea esta de que tiene que ir acompañado de una disminución en los requerimientos energéticos, ¿no? En la demanda energética, ¿no? Porque es que si no está muy complicado, sí, mantener esto. Y Jordi, tengo una pregunta para ti, porque quise intuir por algo que dijiste, ¿hasta qué punto hay colaboración entre los distintos sectores, académico, gubernamental, industria, para encontrar soluciones? ¿Qué se puede mejorar? ¿Dónde podemos mejorar? Bueno, de hecho en muchas cosas, porque digamos, por ejemplo, en el sector del estudio de la contaminación a veces parece que hagamos un trabajo de detective, ¿no? Vamos a tomar una muestra de agua de mar y a ver qué encontramos. Pero, por ejemplo, si la industria tuviera la obligación solo de contar lo que pone en los productos, ya sería mucho más fácil, porque sabríamos lo que estamos buscando. Pero muchas veces es buscar una cosa que no sabemos lo que es y al final lo encontramos, pero es mucho más lento el proceso. Entonces, cambiando legislación y decir, por ejemplo, que los productos de consumo tienen que tener la composición exacta y cuánto de este compuesto usan cada año, cuántas toneladas, pues esto nos ayudaría mucho a poderlos estudiar. Pues nos podríamos focalizar en los mayoritarios, en lo que tiene una estructura que fácilmente puede ser más tóxica o no, y esto nos ayudaría mucho. En cambio, lo que estamos haciendo continuamente es un trabajo de detective, a veces a ciegas. O sea que como al igual que Algo empezaba siempre sus charlas famosas con una verdad incómoda, an inconvenient truth, para referirse al cambio climático, me imagino que habrá otras verdades incómodas, ¿no? Bueno, sí, en el caso de contaminación está clara, que hay tantos contaminantes que no conocemos que de hecho no conocemos ni el impacto de la contaminación. ¿Pero hay algún sitio libre de contaminantes? ¿Perdón? ¿Hay algún sitio libre de contaminantes? No hay ningún sitio. No. O sea, la Antártida están incluso en el plató antártico, en el fondo de las trenchas marianas están allí, también hay un artículo. O sea, está en todos sitios, hasta en nuestra sangre, no hay sitio libre de contaminantes, está en todos sitios. Pues bueno, habría muchísimas más preguntas que os podríamos hacer, pero me gustaría acabar con una para los dos que realmente vuelve al título del coloquio.
¿Y los océanos en 500 años? ¿Cuáles son las previsiones? Bueno, depende total y absolutamente de lo que hagamos ahora, de nuestras acciones ya, ¿no? Si seguimos emitiendo como estamos emitiendo, si reducimos pues eso, consumo energético, emisiones de CO2, pero también, como decía Jordi, el uso de consumo en general, ¿no? El consumo en general, ¿no? Parar quizás esta aborígene de consumir y usar y tirar, ¿no? Y entonces depende mucho de cómo sigamos. En las previsiones con los números actuales no son nada halagüeñas. De hecho, los informes ya hablamos simplemente de final de siglo, porque es que ya es suficientemente grave mañana, ¿no? Es decir, el 2100, ¿no? De aquí 500 años, pues muchos ecosistemas y el océano en general puede estar realmente muy comprometido de aquí 500 años. Jordi, ¿tienes algo que decirnos? Sí, estoy de acuerdo con Eva, pero digamos, para no hablar de 500 años, quizá a 50, 100 años, digamos, que es un plazo más previsible, porque los avances tecnológicos en 500 años no son ni imaginables. Digamos, a 50, 100 años lo que vamos a tener es un océano distinto del de ahora, con una composición química distinta, con unos testimonios, unos testigos de nuestro pasado ambiental. Pues entonces lo que harán es irán al océano y lo que verán es un reflejo de la vida del siglo XX, principios del siglo XXI, y que será con unos marcadores moleculares que son los contaminantes de hoy, que entonces ya no se usarán, pero se sabrán que los usábamos porque los podrán medir con tecnologías mucho mejores que las nuestras actuales, y lo que verán y se preguntarán qué hacían esos hombres con 200.000 sustancias sintéticas. Claro. Pues muchísimas gracias, Eva Calvo, muchísimas gracias, Jordi Dax, por esta, bueno, primero por vuestro trabajo, que nos llena de orgullo como españoles, y segundo, por lo necesario que es y lo importante que es que tengamos todos conciencia de lo que está sucediendo con nuestros océanos, que nos afecta directamente como personas y como seres que pueblan este mundo. Entonces, quiero agradeceros desde el Instituto Cervantes, desde aquí de Nueva York, vuestra presentación, vuestra colaboración y vuestro tiempo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.